Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Pues Pedro Fernández Barbadillo, estamos en Cita con la historia. Ahora me explicarás qué es lo que hemos estado escuchando. Primero hemos escuchado a la gran mesías de nuestro tiempo, que es Greta Thunberg, diciéndonos que cómo nos atrevemos a ser tan insensibles con su juventud, con la generación de la que ella forma parte, que le hemos robado la juventud a esta niña insoportable, pedante, redicha y absolutamente manipulada por sus padres y por una inmensa máquina de negocio que la rodea. Y luego hemos escuchado un corte de la película 2012, esa que iba a anunciar el fin del mundo según el calendario maya. ¿De acuerdo? Es que Hollywood sería capaz de hacer una película mientras está cayendo el meteorito que mató a los dinosaurios, aunque no fuese a matar a nosotros. Bueno, y para hablar de estos temas, hoy nos acompaña un invitado muy especial en este primer tramo del programa, que no es ni más ni menos que Ángel Goya. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ángel Goya nace en 1964 en Madrid, licenciado en Derecho, realiza estudios de Filosofía, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Comunidad de Madrid. Ha desarrollado su carrera principalmente como gestor en organismos públicos de investigación, vicesecretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicos, CSIC, y secretario general en 2 ocasiones del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, y del Instituto Geológico y Minero de España, IGM. Su labor profesional también le ha llevado a conocer internacionalmente diferentes ámbitos de la realidad europea y norteamericana, al haber sido agregado de Educación y Ciencia en Nueva York, director del Centro de Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Miami, consejero de Empleo y Seguridad Social en Berlín y asesor institucional de la Agencia de la Unión Europea Fusion for Energy, así como gobernador civil de Guipúzcoa durante los años de mayor actividad de ETA. Participó en la normalización de la lucha antiterrorista dentro de los cauces del Estado de Derecho. En la actualidad, tras haber sido subdirector general de Políticas Activas de Empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, es subdirector general de Estrategia y Evaluación en la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid. Ha escrito 2 libros, Ahogarse al borde de la orilla y En el abismo del progreso, en la editorial Catarata, tratando diversos temas de filosofía, de la historia y de los retos a los que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI, Ángel. Un currículum muy extenso. Sí, un poquito, ya cada uno pues vamos cumpliendo años y el currículum pues también se va agrandeciendo. Bueno, Pedro. Bueno, tú, Javier, habrás visto esa película maravillosa que es Blade Runner, ¿no? Sí. Pues bueno, maravillosa. Maravillosa. A mí me gusta. Es una película que me gusta. Sí. Hombre, hay películas más divertidas, por ejemplo. Bueno, es bastante mejor que las últimas de la saga de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Eso sí, me lo reconocerás. Y también bastante mejor que las que nos suele prodigar el cine español. Eso es verdad también. O sea que tampoco te quejes, Javier. O sea, no ataquemos aquí todos nuestros iconos y todo lo que hemos vivido. Bueno, pues esa película comienza en noviembre de 2019 y nos presenta un Los Ángeles superpoblado y supercontaminado. Oye, y cuando 35 años más tarde hemos llegado a esa fecha de noviembre de 2019, resulta que no hay ni replicantes, ni siquiera hay coches voladores. Además, es que nosotros, Ángel, Javier, yo creo que nos podemos definir como la generación de las catástrofes anunciadas. Pues la superpoblación, el holocausto nuclear, el terrorismo, el efecto 2000, el agujero de la capa de ozono.
El caso es que, fuese por lo que fuese, íbamos a morir todos o casi todos en un plazo muy breve, y los que sobreviviesen iban a añorar la suerte de los muertos. Sin embargo, ninguno de estos holocaustos se ha cumplido. Ninguno. Y ahora tenemos lo que primero se llamó calentamiento global, luego cambio climático y ahora emergencia climática. Pero cada vez hay más gente convencida de que este asunto del coco climático es un negocio, un inmenso negocio de los grandes contaminantes, que son los bancos, las eléctricas y las constructoras, pero también un negocio, no tanto de dinero como de poder, de la izquierda reconvertida al ecologismo. Y este programa lo vamos a dedicar a descubrir qué hay de cierto en toda la emergencia climática. La primera pregunta yo creo que es obligada para don Ángel, don Ángel Goya, ¿es cierto lo que está pasando, lo que se nos anuncia, los cataclismos, lo que se nos avecina, las amenazas? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falacia? ¿Ante qué estamos? Vamos a ver, lo que yo creo que hay cosas que son ciertas, o sea, es cierto que hemos aumentado, aunque las cifras ahora cada 5 minutos cambian, que desde 1850 hemos incrementado 0,8 grados la temperatura en superficie, eso es cierto. Es cierto también que hemos pasado de 280 partes por millón de CO2 a 380, eso también es cierto. El problema es saber exactamente qué es antropógeno, qué ha hecho el hombre y qué son simplemente ciclos naturales, porque por ejemplo el mismo tema del CO2 ha evolucionado muchísimo según el tiempo y es una curva que va aumentando en los últimos millones de años, y exactamente igual con el tema de temperatura. Estamos ahora mismo saliendo de una pequeña glaciación como la que hubo de 1300 a 1250 y no sabemos qué es esa salida y qué es realmente un incremento causado por el hombre y por el incremento supuesto de CO2 por la actividad humana. Bueno, tenemos al profesor también, a Javier Sánchez del Castillo. Ponemos los cascos si queréis escuchar a Javier, aunque le han dicho hace poco a Ángel que se los quitara, ahora se los tiene que poner si quiere escuchar a Javier Sánchez del Castillo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier Tocayo? Pues muy Javier, bien. Hombre, un poco apenado por no estar por vosotros. Ahora te oímos. Sí. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes a los oyentes en primer lugar y a vosotros. Pues estoy bien, pero triste por no estar ahí sentado en persona con vosotros. Ya sabéis que es un placer para mí siempre iros a ver y además me da mucha pena por no haber podido conocer personalmente a don Ángel Goya, porque he leído sus ensayos publicados en Rebelión en la Granja y la verdad es que tengo que felicitarle y agradecérselo, porque son magníficos y son más de una labor de divulgación de las que hacen falta ahora. Pues muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que os tenemos aquí como expertos, pero va a sorprender a la audiencia. Ángel es licenciado en Derecho, como ha comentado ya Javier García Isaac, y tú eres licenciado en Historia y estás haciendo tu tesis doctoral. Bueno, en Geografía e Historia. De hecho, yo he sido profesor de Historia, profesor de Geografía, aunque es verdad que no es mi dedicación, pero yo he sido profesor de Geografía en secundaria y también he sido profesor de Geografía en la universidad. Ya que aquí no hablo solo de recordar los apuntes de cuando uno estaba en primero. Bueno, a lo que voy es a que no hemos podido traer a ningún científico de lo que podríamos denominar ciencias, de las ciencias duras, de biología, de geología, de climatología, de meteorología, porque, y lo hemos intentado, ninguno se ha atrevido a venir aquí a hablar del cambio climático separándose, distanciándose del discurso oficial de vamos a morir todos. Y demás. No, claro, esto para que nos digan luego los de ciencias que lo suyo sí es ciencia, porque está sometido pues a comprobaciones que son datos absolutamente objetivos, que se pueden comprobar y refutar por cualquiera, y que ellos se mueven por la ciencia, mientras que los otros, los que somos de letras, pues nos movemos por la discusión pura y dura y por el gusto, por el debate, el trampantojo, el sofisma y demás. O sea, aquí ningún científico se ha atrevido a venir a criticar el cambio climático, bueno, el discurso dominante del cambio climático, por miedo a perder su puesto de trabajo. Esto es lo que se llama amor a la ciencia. Literalmente es lo que has dicho tú, por miedo a perder el puesto de trabajo. Es decir, puedes encontrarte a alguien que haya sido profesor de geografía, pero que al final decidiera, como es mi caso, entre la geografía y la historia, decantarse por la historia,
o gente que se dedique a la historia o a la geografía tangencialmente, pues que tenga otros temas de historia social, económica, y entonces hable de historia del clima pues como una cuestión secundaria, pero no como su materia principal. Ahora mismo cualquier climatólogo, meteorólogo o geógrafo que esté en el mundo académico con una posición de ese perfil y hubiese aceptado ir a tu programa para discutir el tema, se hubiese jugado, tú lo has dicho, literalmente se hubiese jugado su carrera. Javier, ¿qué es el clima? Pues el clima es la situación atmosférica permanente o habitual dentro de un lugar. Se puede diferenciar entre tiempo y clima. El tiempo es la situación atmosférica en un momento determinado, y por clima entendemos la situación atmosférica de forma permanente, entendido el permanente en ciclos anuales, ¿no? Entre el invierno y el verano, que es un tema más recurrente, pero que efectivamente es una cosa que es cambiante continuamente. Es decir, no hay que asustarse porque hay un cambio climático, porque esto es tan antiguo como el propio planeta. Oye, has dicho que el clima no es algo estático, sino que va cambiando. Bueno, primera herejía al discurso dominante, que parece que venimos de un clima ideal, chachipiruli, en el que todo era maravilloso, pues hacía calor no mucho en verano, hacía frío no mucho en invierno, podías estar haciendo muñecos de nieve tranquilamente sin que te saliesen sabañones y sin que tu madre te gritase para que te pusieses los guantes, y podías estar en el verano sin quedar a las 12 empapado en sudor. Os pregunto a los dos, Javier y Ángel, ¿qué tipos de clima ha habido? No voy a decir a lo largo de la historia de la humanidad, sino porque somos muy poquita cosa, sino desde que existe la Tierra, creo que hace una cosa de 4.500 millones de años, porque Ángel, en uno de sus trabajos que tú has mencionado, tan amenos y tan divulgativos, oye, dice que al principio el Sol era mucho más pequeño de la actualidad. Sí, claro, el Sol tiene su evolución y evidentemente es una actividad bastante menor. Aumentará, de hecho, en los próximos miles de años. No sabemos exactamente hasta qué punto, hasta que llegue un momento que acaba desapareciendo, con lo cual también los apocalípticos no se preocupen, les damos la razón. Sí, efectivamente, el mundo se va a acabar, lo que pasa es que no sabemos cuándo ni cómo. Entonces, en las edades climáticas, pues han sido bastantes. A lo largo de la historia no te podría decir ahora mismo, porque entre edades y subedades y etcétera, pues es un periodo bastante amplio, ¿no? Ahora estamos en una que es el Holoceno, que sería el tiempo el clima actual, que tiene una friolera ya de casi unos 8.000 años, pero que los inicios hasta la época actual se remontan a aproximadamente unos 15.000 años, ¿no? Cuando acabó la última glaciación, y de todas formas, simplemente en el Holoceno también los cambios han sido brutales, porque venimos de la última glaciación, que según distintas zonas del planeta, pues entre 20.000 y 10.000 años, para que más la gente se dé cuenta de que cuando hablamos del fin de las glaciaciones, no es una cosa que ocurra en 3/4 de hora, ni ocurre en todo el planeta a la vez. Otra cosa que es fundamental cuando se habla de los cambios climáticos es que no ocurren en el planeta a la vez, al mismo tiempo. Puedes estar observando que hay un calentamiento cierto y además importante en el hemisferio norte, por ejemplo, y al mismo tiempo tener un enfriamiento en las antípodas. Claro, es que además en estos 20.000 años han pasado muchas cosas. Ha habido, por ejemplo, 2 picos nuevos de glaciación, lo que se llama el viejo y el joven Dryas, que en momentos concretos, por ejemplo, llegó a paralizarse la corriente del Golfo. La corriente del Golfo se ha paralizado 3 veces, por ejemplo, en estos últimos 15.000 años. Por lo cual, claro, había de repente un clima absolutamente mucho más frío en Europa del que por ahora mismo a la misma latitud puede haber en América. Pero es que también ha habido fenómenos catastróficos, como por ejemplo puede ser que se inundó en un momento dado todo lo que sería el Mar Negro, que era un lago, acabó conectándose con el Mediterráneo y provocó a su vez un cambio climático muy importante. Hace solo 6.000 años había coníferas en el norte de Groenlandia y había ballenas jorobadas que estaban pasando por donde ahora no pasan los barcos, en la zona del paso del nordeste entre Canadá y Alaska. El clima cambia. Y ha cambiado todavía más de lo que en estos 150 años podemos saber. Lo que, sin embargo, tenemos que ver es exactamente qué es natural por ese calentamiento natural por fin de una glaciación, en una mini glaciación y paso a unos estándares más cálidos, y qué es o no causa de actividad humana.
Sí, causa antrópica, ¿no? Causa del ser humano. Perfecto. Y ahí además hay que tener en cuenta que los principales agentes, con lo que geografía o climatología llaman los agentes dinamizadores del clima, son, que básicamente es el 99,9% de las oscilaciones, son aspectos completamente ajenos al hombre. El principal, por supuesto, es el Sol. Pero luego hay una serie de factores astronómicos, la posición de los polos, que han ido cambiando pues, a lo largo de los siglos, bueno, y de los millones de años. La situación actual de nuestros polos tiene aproximadamente, pues desde el final de las últimas glaciaciones, unos 20.000 años, pero también una pequeña variación simplemente de 1 grado o de unos pocos segundos en lo que es esa alineación de los polos, o en la relación que hay entre los polos del eje de rotación respecto al eje de traslación, cambiaría completamente el clima en todo el planeta, ¿no? Y luego hay otros factores como son la humedad y las temperaturas, que dependen de muchísimas otras variantes. Y hay un factor que, por ejemplo, ahora me acaba de decir Ángel, tiene razón, cómo medir la acción antrópica. A mí una de las cosas que más me exaspera cuando yo comento estos temas con los alumnos, hablamos en historia contemporánea, después de los retos del mundo actual, y uno de los que yo toco en clase son el efecto ambiental, es cómo desviamos el tiro hacia cosas que tienen intereses detrás y nos olvidamos de cosas mucho más importantes. O sea, el impacto del ser humano en el medio ambiente es mucho más pernicioso en aspectos como, por ejemplo, puede ser la desertización o el cambio del paisaje. El cambio de paisaje es mucho más grave para el propio desarrollo de la humanidad, y a largo plazo puede ser incluso más grave para el impacto del clima que no otras cosas como, por ejemplo, la emisión de gases, que todavía, sin negar que el ser humano participe en ellas, pues no sabemos siquiera cuál es el porcentaje que se debe a la acción humana y si ese porcentaje es decisivo o no. Claro, es que ahí yo creo que hay que distinguir lo que de verdad sabemos que es humano y lo que no sabemos si es humano o no. Pero es que creo que claro, hay, por ejemplo, cuando se habla del efecto invernadero, se suele hablar siempre de los gases. Y los gases, y los gases, y los gases. Se habla casi exclusivamente del CO2, cuando hay otros gases. Sí, bueno, efectivamente. Por ejemplo, todo el mundo se olvida del metano. Parece que el metano no existe. Salvo cuando queremos decir que es que hay que reducir el número de vacas, con lo cual, claro, uno piensa, bueno, entonces ¿usted qué quiere? Que la gente se muera de hambre, ¿no? Nos ejecutamos. Sí, además hay otra cosa que en estos temas, enseguida uno ve la falta de seriedad que domina en este tipo de debates, porque la naturaleza, y especialmente el clima, es un sistema pendular. Y esas oscilaciones pendulares nadie las tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, otro factor que es decisivo en el efecto invernadero es el aerosol. El aerosol es la cantidad de partículas sólidas en suspensión dentro del aire. No confundamos con los aerosoles cuando se habla de los gases de aerosoles de hace unos años y tal. Entonces, por ejemplo, la desertización influye decisivamente en la cantidad de aerosol que hay en la Tierra, ¿no? Porque lógicamente el mayor porcentaje de aerosol procede del polvo que levanta el viento, y ese llega además a capas bastante altas de la atmósfera. Bueno, recordemos todos cuando hay calima en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que viene el viento del desierto, atraviesa el Mediterráneo, y hasta en Madrid tenemos el cielo encapotado con arena, ¿no? Ahí podemos ver, y estamos hablando de distancias de 1.000 kilómetros o más, ¿no? Pues uno de los factores fundamentales en el aumento del aerosol es esa desertización, pero de eso no se habla. Oye, ¿y qué elementos influyen en el clima? Hemos comentado el sol, las corrientes marinas, volcanes, huracanes, o como el Niño o la Niña. ¿Qué es lo que... aparte del ser humano, ¿qué es lo que influye en el clima? Claro, es que bueno, el factor fundamental es el sol, ese es el primero. Y luego sobre eso medimos sobre dos factores, que son las precipitaciones y las temperaturas. Para clasificar los climas manejamos una clasificación que es la que se conoce como clasificación de Köppen, un geógrafo alemán de principios del siglo XX, muy depurada, que es básicamente, hay otras, pero esta es básicamente la clasificación universal, ¿no? Entonces él establece una clasificación que se manejan 3 letras. La primera letra, que es ABCDE, que se pone siempre en mayúsculas, son los 5 grandes tipos de clima, ¿no? Tropical, continental, templado, árido y polar. Y luego las otras 2 letras, que se ponen siempre en minúscula, la primera es las precipitaciones y la segunda es las temperaturas. Un ejercicio que yo a veces hago en clase cuando tocamos este tema, que no lo tocamos como geografía en sí, repito, sino que en un tema de historia contemporánea que tenemos, que es la industrialización y los efectos de la industrialización, hablamos de esto,
es que les explico, digo, hombre, para hablar de cambio climático en serio, tendríamos que ver que se modifica esa relación de letras. Es decir, no solo que haya un poco más de calor o un poco más de frío o un poco menos de lluvias, sino que cambiemos el régimen que esas letras nos están definiendo, de una amplitud térmica anual superior a tanto o inferior a no sé qué, un régimen de lluvias con el mes más lluvioso encima de tal cantidad o con una diferencia entre estaciones de esta y esta. O sea, si entendemos por clima, como decía antes, una situación permanente, no basta con solo un enfriamiento o un calentamiento, sino con que cambie completamente el régimen de lluvias o el régimen de temperaturas. Claro, pero ahí los factores son múltiples, ¿no? El corrientes marinas, el viento es fundamental, las lluvias, pero son todos además fenómenos interrelacionados. No hay uno solo, o no se puede estudiar, aunque hagamos una lista de 17, no podemos verlos por separado, porque cada uno afecta directa o indirectamente a todos los demás. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay una cosa que también es clara. Por ejemplo, tú hablabas de las corrientes marinas, lo que son los ciclos. O sea, por ejemplo, el ciclo del niño o la niña, que existía de siempre, que lo conocían los pescadores peruanos e inclusive los incas, pero los europeos, entre comillas, o los meteorólogos peruanos y estadounidenses solo lo conocieron a finales del 19. Exactamente lo mismo, por ejemplo, está pasando ahora, bueno, o ha pasado en los últimos años, que hay ciclos de 40 a 50 años conocidos por los indígenas en el desierto de Kalahari, en Namibia, y que hay ciclos de 30 años de mayor o de menor pluviosidad. Y eso, evidentemente, como supera la escala del meteorólogo que está midiéndolo, pues evidentemente no lo conocemos. Y es absolutamente tan natural como pueden ser las fases de glaciar, interglaciar, glaciar, interglaciar. Eso por un lado, que son los ciclos naturales. Y luego tenemos, por decirlo de alguna manera, los cisnes negros obligatorios que ocurren cada X tiempo. O sea, sí, efectivamente. Tenemos un volcán, ese volcán resulta que llena de polvo, de sulfur, de ácido sulfúrico, todo un terreno durante durante decenas de años, y eso cambia el clima. Todo lo hemos visto, por ejemplo, cuando de repente un volcán pequeño islandés paralizó todo el tráfico aéreo europeo durante semanas o meses. Pues bueno, de hecho, en la historia reciente hemos tenido dos muy importantes en un periodo relativamente corto. No solo este volcán islandés, sino, si recordáis, hace unos 15 o 20 años, el Pinatubo en Filipinas. Entonces, que se hayan dado dos erupciones de este calibre, pues evidentemente en tiempo tan corto, porque por ejemplo, si nos vamos a la anterior que tenemos registrada, que tuvo un impacto a escala global, que fue el Krakatoa, pues claro, nos remontamos a más de un siglo. Claro, Entonces, tener dos erupciones de este calibre en un periodo tan corto de tiempo, y además sin hablar de dos volcanes descomunales, fíjate, son dos volcanes casi desconocidos, ¿no? Y en unos pocos días pueden emitir más cantidad de gases de los que en todo el planeta emiten todo tipo de agentes, incluido el hombre, a lo mejor en décadas. Claro, y además es que eso, por ejemplo, tiene consecuencias en la historia importantes. O sea, hay que tener una cosa en cuenta. La humanidad, históricamente, hasta hace muy poco, está siempre en la linde entre la supervivencia o la muerte. O sea, evidentemente la capacidad de supervivencia del ser humano está muy limitada por los factores externos. Por ejemplo, hay casos que ahora se habla más, por ejemplo, otro volcán islandés, el Laki, que es que creó una hambruna en todos los años 80 del siglo XIX, y por ejemplo en París es que se aumentó el 400% los precios del pan, porque evidentemente no había cosechas. Sí, sí. Bueno, ya que hablamos de volcanes y su efecto en la supervivencia de la humanidad, yo recuerdo que en el año 536, o sea, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, con el reino visigodo asentado en España y con el Imperio bizantino funcionando, pues hizo erupción un volcán en Islandia, y fue tan tremenda esa erupción, esa expulsión de azufre, de ceniza y demás, que el brillo del sol quedó apagado durante años. Hay quien dice que durante una década, y eso dio comienzo a una hambruna tremenda, a la que luego se añadieron otras erupciones en otras partes del mundo, plagas,
hambrunas por las malas cosechas, y es lo que se llamó como la peste de Justiniano, y se calcula que pudo disminuir la población humana del planeta, que entonces era pequeña, pues entre un 15 y un 20 y tantos %. Claro, es que además Sí, en hay esa otras época, por hablamos de la ejemplo, historia. teníamos que estaban los bizantinos casi reconquistando el Imperio Romano. O sea, habían logrado conquistar el reino de los vándalos, todo el sur de todo el norte de África, estaban logrando reconquistar Italia y estaban logrando reconquistar el Levante español, y sin embargo eso se rompe porque el Imperio bizantino prácticamente colapsa a nivel económico, a nivel de impuestos, y la posibilidad de sostener un ejército pues se limita muchísimo, claro. Y tenemos también otros ejemplos, por ejemplo el famoso volcán de Tera, la isla de Acrotiri o Santorini, hoy en día tan visitada, y el de la famosa Atlántida, del mito de la Atlántida y tal. Es un volcán que no solo destruyó esa isla, sino que, por ejemplo, tiene el maremoto que provocó fue decisivo en el hundimiento de la talasocracia de Cretas, y además los efectos ambientales de ese volcán tuvieron un efecto decisivo en todo el desarrollo de las civilizaciones del Mediterráneo antiguo, de Egipto, de Mesopotamia y de los entonces orígenes de Grecia. Hay otro caso también del siglo VI, siglo VII, que es en Mesoamérica, en lo que hoy es Guatemala, que es decisivo la explosión de un volcán en el paso de una fase a otra en la historia de los mayas, por ejemplo, ¿no? del preclásico al clásico, y bueno, y tuvo repercusiones que prácticamente trastocaron completamente el desarrollo de la cultura maya, y en gran parte también de los pueblos nahuas, ¿no? De lo que conocemos popularmente como aztecas. O sea que estos cambios son mucho más frecuentes de lo que pensamos, y además en el momento que se producen, a lo mejor a largo plazo, a un siglo vista no tiene ese impacto evidente, pero en el plazo corto, entre un lustro y 10, 15 años o 20 años, pueden afectar incluso al planeta completo, no solo a la región donde se den. Y oye, en las explosiones, erupciones volcánicas, ¿tiene algo que ver el hombre? A ver, expliquémoselos a Greta y sus muchachos. Sí. Evidentemente, ¿no? Claro. ¿Estás seguro, Ángel? Sí. Bueno, no des ideas, porque ahora dirán que probablemente haya una conspiración que esté metiendo bombas atómicas en el interior de la Tierra y provocándolo y cosas así. O sea, el nivel de friquismo para decir tonterías es infinito, así que no des ideas, Pedro. Oye, Javier y Ángel, ¿el CO2 es un gas mortal, es un gas tóxico, es imprescindible para la vida? Hombre, vamos a ver, si estamos aquí es porque hay CO2. Si no hubiera CO2 no habría fotosíntesis, si no habría fotosíntesis no habría plantas, si no hubiera plantas no estaríamos... No habría vida. Claro, efectivamente, lo acabas de decir perfectamente, Ángel. O sea, sin CO2 no habría vida en la Tierra. Así de sencillo. Otra cosa es qué cantidad es la óptima de CO2. Bueno, eso es como el agua. Un poco de agua viene bien. En cambio, si hay mucha agua, te puedes ahogar y te puedes morir. Claro, pero es que lo del agua, por ejemplo, es un buen ejemplo. Hay para quien el agua no es lo mismo qué necesidad tiene de agua un camello o qué necesidad de agua tiene un pez. Pues evidentemente hablamos de situaciones distintas. Por ejemplo, los insectos. Los insectos no tienen un aparato pulmonar como el que tenemos los mamíferos. ¿Qué pasa? Que digamos lo que hacen es absorber cutáneamente el oxígeno. Cuando ha habido épocas en que resulta que el oxígeno era mucho mayor que el que tenemos ahora y el CO2 era más pequeño, casualmente había artrópodos, por ejemplo, de 10-15 centímetros bastante frecuentes, y algunos hasta de medio metro, en plan casi película de terror barata. ¿Por qué? Porque para ellos el oxígeno es bueno. Hay otro factor, ahora que decís esto de las plantas, que donde más se ve, por ejemplo, en los últimos años ha ocurrido, ¿no? La biomasa verde en la Tierra ha crecido en estos años, ¿no? Ya ha crecido muy considerablemente. Vale. No porque haya habido más hectáreas de hierba, sino porque la hierba es más grande. Esto, por ejemplo, ha habido algunas mediciones concretas en zonas de Europa donde no ha aumentado la superficie de bosque, pero los árboles sí han aumentado la cantidad de hojas que tienen, ¿no?
Entonces, bueno, de hecho el carbonífero, Sí. el periodo en el que se forman los grandes yacimientos de carbón que tenemos ahora, tenía unos índices de CO2 infinitamente superiores a los actuales. Claro, los árboles tenían unos tamaños, claro, nos han quedado esos yacimientos de carbón descomunales a lo largo del planeta. Pero una imagen que me hace mucha gracia, y lo comento muchas veces con los alumnos, de cómo se pretende manipular la opinión de la gente, es que cuando hablamos del cambio climático y del calentamiento global se nos ponen imágenes de desiertos y una imagen de sequedad absoluta, y como si esto fuera un erial, parece el desierto de Atacama, cuando un calentamiento lo que provocaría sería una tierra probablemente mucho más húmeda, puesto que habría una evaporación del agua muchísimo mayor y por tanto mayor cantidad de nubes y por tanto entonces mayores precipitaciones, y provocaría una tierra también muchísimo más verde en principio. Pero esa no es la imagen que queremos transmitir, porque claro, si lo que hacemos es hablar de calentamiento global y ponemos la foto de un jardín, pues la gente va a decir, oye, pues qué a gustito se está aquí, ¿no? Evidentemente, eso es, como tú dices, lo que pasó en el carbonífero. Lo que tenemos que ver es que en todo cambio climático lo que hay es siempre vencedores y vencidos. O sea, si casualmente tú vas aumentando hacia el norte unas determinadas especies porque necesitan ese clima más templado, habrá especies del sur que se vayan incorporando a tu área geográfica. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente distinto, y eso va evolucionando de acuerdo con las distintas pautas del desenvolvimiento del clima en toda la historia. Como el clima no es estable tampoco las especies que están en un lugar geográfico determinado a lo largo de la historia. Bueno, según la mitología griega, perdona Javier, según la mitología griega, este señor que tocaba el arpa también, no me acuerdo cómo se llamaba, Apolo. Apolo, no era un dios, era un ser humano. Me acuerdo, bueno, pues el personaje tocaba también el arpa, decía el mito que no solo los humanos, sino los animales se acercaban a escucharle embelesados, y decía que entre esos animales que se acercaban había leones en Grecia. Y dices, claro, porque el clima era distinto y lo permitía. Oye, pero una cosa, Ángel, has dicho que en la naturaleza hay vencedores y vencidos, es decir, que la vida fuera de las ciudades no es como en una película de Walt Disney. Evidentemente no es como una película de Walt Disney. El grave problema, y ese sí es un verdadero problema, como tú decías antes, es que estamos absolutamente no ya cambiando el paisaje, es que los que estamos cambiando de verdad los distintos ecosistemas somos nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, a nivel de lo más pequeño, estamos viendo, por ejemplo, todo el problema que está con la polinización y con las abejas. Eso ya está siendo cada vez más serio, y a nivel de todos los insectos. Hasta nuestros ecosistemas urbanos, por ejemplo, cada vez estamos viendo menos gorriones en las grandes ciudades. O sea, bueno, pero eso hay quien lo achaca en Madrid, hay quien lo achaca en Madrid a la introducción de las cacatúas argentinas, estas que son unos pájaros muy voraces que colonizan los nidos ajenos y que devoran los huevos de otras especies. Sí, pero no está pasando solo en Madrid. O sea, por ejemplo, en Alemania, dentro de la corrección política alemana, están creando autopistas de insectos, o sea, con lugares donde se pueden tener insectos para que pueda haber para que, digamos, la fauna avícola pueda, digamos, alimentarse en esos recorridos, porque si no, no pueden. O sea, eso está pasando, independientemente de que el tema, que el caso Madrid de las cacatúas sea verdad, que es verdad en determinadas zonas, porque tú ves cacatúas en la Casa de Campo o en el Retiro, pero no las ves en la calle Fuencarral, y sin embargo en la calle Fuencarral hay muchísimos menos gorriones que hace 20 años. Pero no es eso, sino que es que lo que ocurre es que poco a poco, sobre todo en el tercer mundo, pero también pasa en el primero, estamos extendiendo geográficamente el campo de actuación del urbanismo humano. O sea, como decíamos el otro día, ¿por qué no el urbanismo acaba siendo mucho más razonable, a lo mejor, un urbanismo en altura y no en extensión? Tú te vas a Siete Picos y te pones a ver la diferencia entre la meseta sur y la meseta norte, y evidentemente dices, Dios santo, qué diferencia. Y de eso no se habla, por ejemplo. Claro. Sí, y además, por ejemplo, bueno, de hecho, es que ese cambio afecta también al espacio rural. Mira, una de las cosas que yo más discuto, como yo me he criado en el campo, me he criado pues, con vendimiando y con el ganado y con todo, yo cada vez que oigo hablar a la gente que está contra los toros, siempre digo, que tú eres consciente
no solo del hecho de que se diga que si desaparecería o no desaparecería la especie, sino tú sabes que desaparecerían cientos de miles de hectáreas de dehesa en España, y que esas hectáreas además afectan a una cantidad enorme de especies, sobre todo de aves aparte. Entonces, claro, es como decía antes, es que la naturaleza tiene un comportamiento pendular. Entonces uno tiene que ver exactamente qué pasos va a dar ese péndulo en una dirección y también en la contraria. Entonces, el ser humano ha provocado la desaparición de muchas especies animales y vegetales a lo largo de la historia, también ha provocado la expansión de otras, pero oiga, eso no es más que el propio comportamiento de la naturaleza, porque otras especies naturales han desaparecido por sí mismas, por ejemplo los dinosaurios, pero a fin de cuentas estamos hablando de la supervivencia. Entonces que no podemos, ese conservacionismo del que muchas veces se habla, cuando el conservacionismo es querer dejar las cosas exactamente como están, eso es absolutamente inviable y es negativo para el propio planeta y es negativo, por supuesto, para la especie humana. Bueno, oye, es que también las especies animales no humanas actúan sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza y sobre los demás congéneres que tienen, y pueden conducir a la eliminación de otras especies. Así ya ha ocurrido. Y otras han desaparecido por otros motivos. Sí. Especies, cambios en la vegetación han provocado la desaparición también de especies animales. Por ejemplo, una cosa que es decisiva en el final de la última glaciación y en la difusión del ser humano es la desaparición de la megafauna. Al final nos quedó solo en esa época conviviendo con el ser humano, pues lo único que había era el mamut. Pues la desaparición de la megafauna es básicamente una cuestión de el número de grandes herbívoros era tan numeroso que provocaron la desaparición de las especies vegetales que se comían hasta al final acabar muriendo ellos mismos. Hay una teoría alternativa, que es que casualmente el arco y la flecha se inventaron hace 30.000 años y la glaciación termina la glaciación hace 20.000. En Norteamérica es mucho más claro. Cuando casualmente llega desde el estrecho de Bering lo que sería la cultura de Clovy, en 1000 años desaparece toda la megafauna, lo cual es también una cierta casualidad. Bueno, sí, porque por ejemplo el poblamiento de América es un ejemplo que en lo que yo he enseñado en mi especialidad específica, que es la historia de América. El poblamiento de América está muy vinculado al final de la última glaciación. Es decir, el ser humano, ¿por qué llega a América? Porque el ser humano se mueve detrás de los animales que caza. Entonces, cuando se produce un desplazamiento de lo que hoy son el Ecuador y los trópicos, entonces el trópico de Capricornio está mucho más al norte, o sea, lo que hoy es Siberia sería una zona equivalente a lo que hoy sería de clima, lo que hoy sería el centro de China, una zona templada, ¿no? La gente dice, los seres humanos cruzan el estrecho de Bering, sí, pero no el estrecho de Bering por un puente de hielo, porque evidentemente los señores de la prehistoria eran prehistóricos, pero no eran idiotas. Entonces nadie se va a meter por un pasillo de hielo sin saber a dónde vas, pero que hace mucho frío. Es que esa era una zona de clima templado, y cuando se empieza a enfriar, la megafauna, unos van hacia el sur, otros van hacia el este, y entonces el ser humano se desplaza siguiendo sus animales, siguiendo esa caza que tiene. Claro, luego cuando llegan a América y se queden aislados, pues la adaptación de esas especies va a ser muy muy complicada, con un depredador nuevo con el que no se contaba, como era el hombre. Aquí hay un problema muy serio, claro, porque también, cuando se habla de los registros y tal, parece que es que uno ha encontrado un yacimiento o un dato en un sitio y ya lo extrapolas a todo. Yo os quería tenemos los datos que tenemos, pero faltan muchos. Yo os quería preguntar, o al menos llamar la atención a los oyentes sobre la cantidad de plantas que tenían que comer esos herbívoros de la megafauna, pues para generar su energía corporal que les mantuviese vivos y les permitiese mover esas masas inmensas de órganos, de carne, ese esqueleto descomunal que conocemos por los fósiles. Y además eso eliminaría, claro, un grupo de estos animales, pues desbrozaría completamente una zona. Supongo que también tendría que haber unas plantas muchísimo mayores de las que conocemos ahora. Bueno, todavía en esa época las plantas ya son relativamente similares, o sea, igual que en la época de los dinosaurios eran inmensas lo que serían las grandes plantas del Jurásico, del Carbonífero. En la última glaciación, evidentemente, las plantas podía ser una taiga que estuviera más arriba, más abajo, unas grandes estepas, pero claro, evidentemente el comportamiento territorial de los mamuts era más o menos similar,
con grandes espacios como el que pueden ser los elefantes. Pero, por ejemplo, hay un caso curioso. No es verdad que los mamuts se extinguieran con el fin de la glaciación. En la isla de Wengler, en la parte más alta de Siberia, separada del continente y del mar de Barents, hubo mamuts hasta el año 4000 antes de Cristo. Hace 5 minutos a escala histórica, y se habían convertido en enanos porque no tenían capacidad de alimentarse en la propia isla, por lo cual se comerían lo que sería la tundra y la estepa, pero tenían un tamaño mucho menor que el de los mamuts tradicionales y menor que el de los elefantes actuales. Hombre, eso que comentas, Ángel, es muy interesante, porque otro de los mitos que hay que romper es que la evolución siempre es a mejor. Y dices, no, la evolución también puede ser degeneración, precisamente, por este tipo de la evolución en realidad no es ni a mejor ni a peor, la evolución es a adaptación. Sí. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del murciélago, ¿no? O sea, esa imagen de que la evolución es a mejor, si uno coge lo que es un murciélago, es la antítesis de lo que es la evolución entendida como progreso. O sea, es un animal que es ciego. Bueno, si uno se pone a describir el murciélago por sus rasgos, dices, pues es que este pobre, si es carne de cañón, o sea, este animal ¿cómo puede sobrevivir? Pues es que se adapta perfectamente. Sí. O sea, adaptarse no es ni mejor ni peor, es adaptarse. Sí. Bueno, mejor para uno siempre, mejor para unos, peor para otros. Bueno, habéis hablado de la acción del ser humano, de la urbanización que estamos haciendo ahora, pero también se está dando una concentración de población en ciudades y en determinadas zonas. Eso supone una despoblación de otras partes del territorio, y, por ejemplo, en España eso está llevando a que los lobos y los jabalíes se extiendan cada vez más. Hace poco leí una noticia de que se habían encontrado huellas de lobo en las afueras de Baracaldo, querido Javier, afueras de Baracaldo. Y los jabalíes, perdona Javier, déjame acabar, los jabalíes ya bajan a zonas del norte de Madrid, a Majadahonda, a Las Rozas, y también son un problema en muchas zonas de Barcelona. Eso siempre lo hubo. O sea, siempre hubo jabalíes en el Pardo, y siempre hubo jabalíes en la Collserola en Barcelona. El tema está, claro, que es que lo que tú has eliminado por una cierta corrección política proteccionista es sus enemigos naturales, los carnívoros. O sea, si tú colocas en el Pardo, posibilitas que haya jabalíes y posibilitas que crucen a Majadahonda o Las Rozas, el problema es que tú tienes que tener tú tienes que tener lobos que controlen la población de jabalíes. Claro. Si tú no tienes esos lobos y los lobos llegan como máximo a la Sierra de Guadarrama porque han cruzado el Duero y están ya llegando al norte de la provincia de Madrid, por ejemplo, pues vale, pero claro, tú no puedes permitir el que resulta que haya esa, por ejemplo, la capra hispánica se introdujo en el Guadarrama hace 10-15 años. Estamos ahora mismo en 5 veces la población máxima que pudiera absorber la Sierra de Guadarrama. Pero claro, ni es legal el poder cazar en un parque nacional, ni puedes tampoco incorporar nuevas especies que pudieran ser carnívoras, que al final tú acabas creando un ecosistema artificial. Sí. Bueno, aparte que es esa cuestión de efecto pendular. Tú metes una especie para provocar un efecto, pero provoca otros que tú no tienes previstos. Acordad el ejemplo que siempre se ponen los conejos en Australia, ¿no? Que estabais hablando del lobo y del jabalí. Como Pedro bien sabe, yo vivo en la sierra, en el Escorial. Aquí tenemos un problema muy serio, por ejemplo, con el jabalí. Y los lobos en los últimos años se han detectado aquí, todavía en esta zona, no en Madrid, pero sí al otro lado, en Pegarinos, en estos pueblos de la zona de Segovia. Ahí así se ha detectado la presencia de lobos, que vamos, no se tenía constancia de ellos desde hacía más de 50 años. Oye, si volvemos al tema de los glaciares, que es un tema que también estuvo... Eso es uno de los pocos habituales con los que nos asustan, que se están derritiendo los glaciares. Dios mío, vamos a morir todos, vamos a morir ahogados por el agua de los glaciares. A mí sí me gustaría rápidamente, desde cuándo existen, y si hablamos de las glaciaciones, qué fueron y por qué ocurrieron, y si vuelven a ocurrir, si eso puede acabar con la humanidad. O sea, los glaciares han existido siempre. Efectivamente, sí, o sea, es lo primero. Ha habido, inclusive, por ejemplo, solamente centrándonos en época con vida más o menos pluricelular. O sea, por ejemplo, antes del Cámbrico ha habido 2 periodos glaciares en los cuales se piensa que salvo a lo mejor, y no es seguro, un estrechísimo cinturón ecuatorial,
todo era glaciar en la Tierra. Ha pasado 2 veces eso. Ha pasado, y si nos ponemos en los últimos 10 millones de años, en lo que sería el final del terciario cuaternario, ha pasado con muchísima frecuencia. O sea, por ejemplo, tenemos ahí desde la glaciación Gurs, que es, digamos, la última, pues ha tenido sus periodos interglaciales desde hace 1 millón de años. O sea, y con periodos interglaciares que eran más duros que el actual. O sea, por ejemplo, tenemos el periodo emicense, que es entre 130 y 105.000 años de antigüedad, en los cuales tenemos todavía, pues, por ejemplo, el Támesis tenía hipopótamos, porque, digamos, llegaba el calor allí, pero, por ejemplo, el que Sevilla sea puerto de mar y que las marismas llegaran hasta las puertas de Sevilla, con Cádiz como una pequeña islita. Cádiz, inclusive, por ejemplo, en la época de los primeros fenicios, era como Tiro, era una isla muy cerca del continente. Sí. Que casualmente en un momento dado nos encontremos con que haya un calentamiento global mayor, disminuya la glaciación y casualmente el agua llegue a Sevilla, pues es una cosa que es perfectamente posible, o que acabe con la Albufera. Esas cosas pasan. Y luego casualmente pasan todas las contrarias. Esa ha sido la historia del planeta Tierra desde siempre. Oye, y además ahí en las glaciaciones ahí influye mucho el dónde se produzcan, porque efectivamente, como bien ha dicho Ángel, glaciares ha habido siempre, pero claro, el dónde se producen fundamentalmente está asociado a los cambios de los polos terrestres más que a otra cosa. Es el factor fundamental. Nos quedan 10 minutos, Javier. Sí, oye, dime. Sí, no, digo esto por 2 motivos. Uno es hasta llegar a la situación actual de los polos, aunque el polo el eje de la Tierra tiene 23 grados y medio de desviación respecto al Ecuador, pues cuando la desviación es mayor o menor, evidentemente se podrían producir más o menos glaciaciones, pero luego fundamentalmente lo que decía antes, cómo se ha movido aun manteniendo esos 23 grados y medio, según cómo se haya movido los polos, pues claro, afectan a que haya más cantidad de tierra, porque además recordemos que la Tierra, en el planeta Tierra, las tierras emergidas, los continentes no están repartidos uniformemente. Hay muchas más tierras en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces, según se ha ido moviendo, pues hay más cantidad de tierra afectada por la zona fría, lo que hoy llamaríamos Polo Norte. Hubo una época que estaba en lo que hoy sería prácticamente la frontera de Estados Unidos con Canadá, pues lógicamente esto afectaba a muchas más tierras continentales. Todo el hielo que hoy está en la Antártida, pues estaba en otras zonas. Eso luego desaparece de forma natural. Aquí tenemos glaciares en la Sierra de Guadarrama que han desaparecido hace decenas de miles de años. ¿Hay posibilidad de una nueva glaciación o eso ahora mismo? Siempre es posible. Sí. Luego, hombre, no en los próximos 3/4 de hora. Vale, pero el problema es que nunca sabemos. O sea, evidentemente no sabemos cuándo empieza o cuándo termina la pequeña edad de hielo. Si puede haber otra, no lo sabemos, porque no sabemos esos ciclos cómo funcionan. Lo que se ha ocurrido varias veces, y eso es un problema que también puede ser peligroso, es que se paralice la corriente del Golfo. O sea, ahora mismo estamos en un 30% menos de la corriente termoalina, que sería la que va por debajo de la superficie, probablemente por la disminución de los glaciares. Está bajando el volumen del chorro, digamos, de agua caliente que va por debajo. Eso no sabemos qué significa, si va a ir para arriba, si va a ir para abajo, y a lo mejor nos podemos encontrar con que en estos tiempos terribles de calentamiento global lo que tengamos es un enfriamiento. No lo sabemos. Sí. Bueno, este es uno de los temas favoritos de Javier Sáenz del Castillo, los vikingos, como buen americanista. Ya hemos hablado con él alguna vez de quién llegó antes o cómo llegaron los vikingos. Esto que cuenta Ángel del enfriamiento de la corriente del Golfo también tendría que ver con el hundimiento o la desaparición de los asentamientos vikingos en Groenlandia, ¿no? Claro, efectivamente, Groenlandia, que bueno, si no lo habéis comentado antes de que entrase yo, Groenlandia, que su nombre dice Tierra Verde, es habitada o es poblada en torno al año 1000 aproximadamente, del siglo X-XI, por los vikingos que procedían de Islandia, y ahí se mantuvieron hasta más o menos el año 1300, hasta el siglo XIV, entre 1300 y 1340, cuando se produce el fin de lo que se conoce. Bueno, fijaos cómo son las palabras y cómo se utilizan.
Cuando yo estudiaba la carrera, que hace ya casi 30 años, y durante los 10 o 15 años siguientes, ese periodo se llamaba el óptimo climático medieval. Y ahora, en cambio, de 10 años para acá, en todas las publicaciones oficiales, y subvencionadas debidamente, que es como haces tú un consenso científico, ¿no?, a base de subvenciones, ahora se le llama la anomalía climática medieval. Es curioso, ¿no? El cambio de palabra. Y efectivamente los vikingos abandonaron porque hay un enfriamiento, primero porque hay un enfriamiento global del planeta, y en ese enfriamiento global del planeta hay efectivamente un enfriamiento de las corrientes del Atlántico, y claro, se encuentran con dos fenómenos. Primero, al hacer más frío, la agricultura disminuye notablemente porque es más difícil. No podemos, claro, es mucho más difícil, y llega un momento en que necesitas una temperatura mínima para que las plantas germinen. Entonces, a partir de ahí, cuando las plantas dejan de germinar, pues tú ya hagas lo que hagas, no vas a tener trigo. Esto se ve porque hay zonas donde te das cuenta que de repente desaparece el cultivo de cereales y empiezan a dedicarse otra vez a la caza o a la pesca, ¿no? Porque claro, es que ya no pueden, el trigo lo tienen que traer fuera, ya no se puede hacer así. Y luego lo que se produjo fue el incremento de los hielos, el aumento de la capa blanca de Groenlandia, hasta convertirlo en la imagen que tenemos hoy en día, ¿no?, de una Groenlandia blanca prácticamente. Entonces llegó un momento que evidentemente pues tuvieron que abandonar porque la vida era absolutamente inviable allí. Recordemos que es las noticias que hay sobre la presencia de vikingos en América, la famosa Vinlandia, que sería hoy la isla de Terranova, donde tenemos constatado además un yacimiento arqueológico efectivamente un asentamiento temporal de vikingos. Se llamaba Vinlandia porque había vides a unas latitudes que hoy, vamos, sería impensable llevártela ni siquiera en un invernadero. Pero es que ahí había vides, y se sabe que había vides porque uno de los que iba con Eric el Rojo había estado viendo en Irlanda, y él dice, no, y estas son plantas como vides que yo las he visto cuando yo vivía en Irlanda porque allí se daban. Es decir, se daban también vides en Irlanda. Hoy, ¿dónde vas a encontrarte tú una cepa en Irlanda que arraigue? Pues sí, efectivamente. Y luego, después de este periodo de calentamiento, esta anomalía climática medieval, vino la pequeña edad de hielo que dura hasta principios del siglo XIX. Y es cuando, al acabar este periodo frío, cuando empiezan a retroceder los... ¡Salud, Ángel! Sí. ¿Ves? Esto es algo inesperado. Es como una erupción volcánica. Pasa sin que tengamos nada que ver. Bueno, pues decía, cuando acaba la pequeña edad de hielo es cuando empiezan a retroceder los glaciares en el sur del Pirineo. Además, o sea, poquísimo después de que llegase la revolución industrial, y cuando no había coches, apenas se usaba el carbón, y sino que se usaba la leña, y la población humana era muchísimo menor, y también la población de animales. Ahora en Nueva Zelanda, como gran aportación contra el cambio climático, dicen que están criando ovejas que aporten menos metano a la atmósfera, o sea, que se tiren menos pedos, para entendernos. Además, yo creo que es un montaje para conseguir dinero. Oye, como nos probablemente sea conseguir la subvención de turno, tú llegas con el proyecto de que vas a conseguir, porque al final desengañamos. Los consensos científicos de los que tanto se habla, primero, no son tales consensos, son mucho más limitados. Otra cosa es el consenso en los medios, que eso es diferente, quién tiene publicidad y quién no la tiene. Y luego un consenso científico es muy fácil conseguirlo, es cuestión de gestionar el presupuesto. Tú subvencionas una línea de investigación, subvencionas una serie de proyectos y no subvencionas otros, con lo cual pues todo el mundo se va a hacer lo que tú estás pagando, y lo que no estás pagando, pues evidentemente pues la gente no se va a dedicar a ello. Bueno, nos quedan 3 minutos y no quiero que os vayáis de aquí sin contestar a una pregunta. Nos dicen Greta y compañía y los científicos del consenso que qué malo es que la Tierra se esté calentando. A ver, ¿es peor o es preferible para la vida humana frío o calor? Porque en la Antártida no vive nadie, y en el Sáhara, el Gobi, el Kalahari y otros desiertos, hombre, mal que bien, alguien sobrevive. Vamos a ver. Mira, si me permites que hable yo primero, no creo que sea ni bueno ni malo un mayor enfriamiento o un mayor calentamiento. Todo va a depender de cómo sepamos nosotros adaptarnos a cada una de las dos cosas. Muchas veces yo comento, bueno, tú me lo quieres decir muchas veces, Pedro, a lo mejor no sería mejor si en vez de invertir tanto dinero en hablar del cambio climático, se invirtiera ese dinero en adaptarnos al cambio climático. Entonces, si nos adaptamos, nos da igual que sea frío o que sea caliente. Si no nos adaptamos, nos va a jorobar igual que sea frío o que sea caliente. Claro, yo creo que ahí es claro, la palabra es adaptación. En el fondo, el ser humano es de los poquísimos animales que logra estar prácticamente aquí, ¿no? En la Antártida
pero sí en el Ártico, y logra adaptarse. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos bien. O sea, por ejemplo, los vikingos que estamos hablando. Los vikingos tuvieron el problema climático, tuvieron otro problema más grave, que es que los esquimales, los que llamamos nosotros esquimales, tenían una adaptación a un modo de vida que ellos no sabían tener. Necesitaban madera, necesitaban hierro, necesitaban una serie de instrumentos que cuando casualmente llegó el cambio climático, ellos se quedaron sin árboles y se quedaron sin poder comercial prácticamente con hierro. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos ser vikingos o podemos ser esquimales. Podemos adaptarnos mejor o peor a ese desierto o a ese Ártico. Pero evidentemente tampoco va a ser tan absolutamente... siempre va a ser más gradual y siempre evidentemente habrá lugares que serán mejores para el ser humano y lugares que serán peores, como ya existe ahora. Si en un momento dado desaparece el monzón y desaparece la sabana en mitad del desierto del Sáhara, pues casualmente eso será más malo, pero probablemente sea mejor para los que están en ese momento en la zona del Nilo. Esa adaptación. Oye, efectivamente el tema, pero hay una cosa también que está sobre la mesa, que son si los cálculos que se están haciendo en la actualidad son fiables del desastre que nos espera, porque claro, yo llevo oyendo esto 40 años, prácticamente el final del mundo lo tenemos a la vuelta de la esquina, y sobre todo por motivo de la injerencia del hombre, que eso también a lo mejor, como tú bien decías al principio del programa, hasta qué punto la injerencia del hombre ha sido decisiva en todo esto. Es un tema cíclico, ¿no? Claro, primero no sabemos si es cíclico o no es cíclico, primero, como decíamos antes, pero es que luego, si ves los propios resultados del panel, las incertidumbres son muy grandes. O sea, entre una predicción de que en el 2050 suba 1 grado o que suba 3 grados, lo que hay que hacer es absolutamente opuesto. Si sube 3 grados, probablemente la situación realmente se agrave. Que suba 1 grado y cambiando por zonas geográficas, pues a lo mejor no lo ves. No lo sabemos. Pero es que también puede ser un comienzo una bola de nieve, tampoco lo sabemos. Lo que tenemos que estar es alerta. Lo que no tenemos que cambiar es lo que es nuestra forma de vida automáticamente, porque no sabemos realmente qué puede pasar. Evidentemente tenemos que tomar precauciones, pero... Javier. Sí, no, termina Ángel, perdona. No, eso. Lo que no sabemos hasta dónde puede llegar o no. Claro, habría un ejercicio muy interesante que es ver los diferentes informes del IPCC y ver las previsiones, lo que han ido diciendo y cómo se han ido corrigiendo a lo largo de los años. Y luego hay que tener en cuenta que el IPCC no hace una única previsión, hace varias. Y ha habido años donde las previsiones eran, vamos a poner cinco escenarios diferentes y entre el escenario 1 y el escenario 5 es la situación radicalmente opuesta una de otra. Luego que hay mucho que ahora también hemos criticado el consenso científico, pero hay muchos científicos, digamos, del cambio climático que hacen su trabajo bien hecho. Y claro, uno cuando va a ver lo que dicen realmente los informes técnicos del IPCC, las diferencias entre unos y otros, entre unas previsiones y otras, te encuentras que hay muchos trabajos serios, pero luego cómo eso se simplifica, cómo eso lo utilizan los políticos y cómo luego eso pasa a los medios de comunicación, y dice, pues es que, oiga, entre lo que han escrito los físicos de la universidad no sé dónde y lo que usted me está contando, esto es la noche y el día. Oye, queda un minuto. Pues mira, me vas a permitir una cosa que iba a decir antes y se me ha quedado en el tintero, cuando hablábamos de las previsiones de adaptación. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es la producción de energía. Pues este es un debate viciado, porque si no aceptamos al hablar de la producción de energía el debate de la energía nuclear, estamos haciendo un pan con unas tortas. Porque ya mire usted cómo que pretende sustituir los combustibles fósiles con unas energías como las renovables actuales, muy muy caras y además que no son permanentes. Entonces, si no aceptamos en el debate hablar de energía nuclear, estamos tirando, pues no sé, castillos al aire o yo qué sé qué. Claro, sí. Ya sin decir que estés a favor o en contra, sino que hay que debatirlo también. Claro, pero el problema es que siempre que hay un intento de renovación nuclear, que eso ha pasado a veces, por ejemplo, el padre de la idea de Pangea, de Madre Tierra, Lostock, llegó a proponer hace 5 o 6 años que todos nos volviéramos a estudiar el tema de la energía nuclear de fusión. El problema es que siempre pasa algo. Pasa en Chernobyl o pasan Fukushima, Fukushima, que Fukuyama es un monte. Y eso impide, pero claro, ahora mismo, por ejemplo, existen de 4ª generación plantas piloto de fisión que permiten que los residuos estén en una caja de vino toda la producción anual del mundo. No hay tiempo para más, Ángel. Goya, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Javier Sánchez Castillo, un abrazo fuerte.
Pues un placer para mí también, como siempre, y encantado de compartir estos minutos con Ángel. Igual contigo, Javier. Bueno, yo creo, Javier, que tenemos que hacer un programa sobre la lista de pronósticos fallidos, no incluir solo el de Al Gore, por ejemplo, sino, oye, que en el 88 se dijo que las Maldivas en 30 años iban a acabar bajo el mar, bajo el Océano Índico, y ahí siguen, y cada vez con más aeropuertos. Pues ahí continúan. Un abrazo. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face